¿Qué pensaríamos si dijéramos que una de las intervenciones más eficaces y, transformadoras de los últimos años en el entorno hospitalario no ha requerido de bisturís de última generación? Ni de fármacos experimentales. Exacto, ni de eso ni de presupuestos millonarios. La herramienta de rescate de la que vamos a hablar hoy se ha construido con algo tan cotidiano como un grupo de WhatsApp y unas videollamadas de 90 minutos. Suena casi a ciencia ficción, si lo piensas, claro. Totalmente. Pero pensemos por un momento en la realidad física y emocional que respira un hospital. Y no me refiero a esa imagen idealizada y aséptica que a veces nos venden las series de televisión, sino al edificio real. La trinchera, digamos. Eso es. Es un espacio atravesado por el pitido constante y agudo de los monitores, por el eco de pasos rápidos en pasillos interminables, por puertas que se abren y se cierran de madrugada sin descanso. Ya. Y es un ecosistema marcado por una carga emocional que es absolutamente abrumadora. Madre mía, sí. Las personas que visten esa bata blanca, ese pijama verde o azul, cargan sobre sus hombros con una responsabilidad clínica extrema. Toman decisiones de vida o muerte en fracciones de segundos, ¿sabes? Sí. Están expuestos día tras día a una presión asistencial que, inevitablemente, los aboca al estrés crónico, a un desgaste profundo. Y a un malestar psicológico que casi siempre resulta invisible para quienes aguardamos nuestro turno en la sala de espera. Y ese, fíjate, es precisamente el punto ciego de nuestro sistema de salud. Es una realidad descarnada que se vive exclusivamente de puertas para adentro. Claro. A menudo, el paciente y sus familiares solo llegan a ver la punta del iceberg. Ya sabes, los 10 minutos de consulta, la administración del tratamiento o la intervención quirúrgica en sí. La parte técnica, digamos. Exacto. Pero debajo de esa superficie visible hay un ser humano, un profesional que está actuando como una esponja emocional. Está absorbiendo el impacto de lidiar constantemente con el dolor físico, con la incertidumbre diagnóstica y, claro, con la pérdida y el duelo. Es que esa exposición ininterrumpida tiene un coste psicológico y fisiológico altísimo. Un peaje brutal, sí. Y termina pasando factura si no se proporcionan las herramientas de contención adecuadas. Para explorar ese coste y, sobre todo, las vías reales de rescate, hoy nos sumergimos en una inmersión profunda a partir de un documento fascinante. Se titula Cuidar al que cuida. Un título muy acertado, la verdad. Sí, mucho. Nuestra misión en este análisis a fondo, para quienes nos escuchan hoy, es entender cómo un programa estructurado de mindfulness o atención plena ha pasado de ser visto como una simple moda pasajera a convertirse en una tabla de salvación vital para estos profesionales. Es que poner el foco en este documento es fundamental. Nos obliga a cambiar el prisma con el que miramos la sanidad. Queremos desgranar por qué enseñar a un médico o a una enfermera a detenerse y respirar está cambiando la forma en la que se ejerce la medicina, ¿verdad? Totalmente, porque, no estamos debatiendo únicamente sobre una cuestión de prevención de riesgos laborales o sobre el confort individual del personal médico o de enfermería. Claro, va mucho más allá. Muchísimo más. La premisa central que arrojan estos datos es que el estado psicológico, el nivel de regulación del sistema nervioso del profesional, impacta de forma directa, ineludible, en la calidad asistencial que recibimos todos. Es decir, la capacidad neurológica de un sanitario para estar verdaderamente presente en la habitación determina el tipo de cuidado y la empatía que ofrece. Exacto. Determina cómo te tratan cuando estás postrado en una cama. Pero, seamos realistas. Plantear el objetivo de hacer que los sanitarios mediten suena muy inspirador sobre el papel, pero la realidad de implementarlo en la vorágine de un hospital es otra historia. Ya, no es nada fácil. Para entender el impacto necesitamos conocer la estructura de este rescate. ¿Cómo se aterriza una idea tan abstracta ahí dentro? Bueno, los datos del informe Cuidar al que cuida nos proporcionan una radiografía muy precisa de la envergadura de esta iniciativa. Hablamos de una intervención que, ojo, no fue un experimento aislado. Fue un programa sostenido en el tiempo. Se llevaron a cabo 11 ediciones consecutivas entre los años 2020 y 2025. Ojo a este dato, porque el marco temporal no es ninguna casualidad. Empezar en 2020 significa arrancar en el momento de mayor tensión, colapso y trauma sanitario a nivel global que nuestra generación ha presenciado. Claro, la pandemia lo condicionó todo. Obligó a adaptar la metodología a unas circunstancias extremas. Me imagino. El formato elegido fue 100% online, a través de la plataforma Zoom. Pero la estructura exigía un nivel de implicación altísimo.
El programa duraba, fíjate, 8 semanas ininterrumpidas. Madre mía, 8 semanas. Sí, y durante ese tiempo los profesionales debían asistir a 14 sesiones y cada una de esas conexiones en directo duraba 90 minutos. 90 minutos se dice pronto. Y no terminaba al apagar la cámara. Se complementaba con un canal de comunicación en WhatsApp, diseñado específicamente para distribuir material progresivo. Ah, o sea que seguían trabajando fuera de las sesiones. Exacto. Por ahí recibían audios guiados, pautas de escucha corporal y documentos para integrar la práctica en su rutina diaria entre una sesión y otra. Vale, espera. Paremos un momento y analicemos esto con perspectiva crítica, porque aquí es donde a mí me saltan las alarmas. A ver, dime. Me estás hablando de profesionales sanitarios, personas que salen de turnos de 24 horas, de guardias extenuantes, con unas ratios de pacientes por las nubes. Sí, agotados, literalmente. Y con una vida personal que también les exige atención. Y la propuesta es pedirles que se sienten frente a una pantalla de ordenador durante 90 minutos, 14 veces en 2 meses, para aprender, a respirar y a estar presentes. Suena contradictorio, lo sé. Es que no suena esto peligrosamente a la típica tirita corporativa, o sea, un parche bien intencionado para intentar tapar un problema estructural inmenso de falta de personal y recursos. Bueno, esa es la reacción natural. Y el escepticismo lógico ante cualquier programa de bienestar en entornos de tan alta presión. Es facilísimo etiquetarlo de parche corporativo. Claro, es lo primero que piensas. Pero la respuesta a esa duda razonable nos la dan los propios datos de retención del estudio. Son extraordinarios para una formación que no era obligatoria. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen los datos? El documento detalla que de una media de 25 profesionales que iniciaban cada edición, lograban terminar el programa completo alrededor de 18. Ostras, 18 de 25 llegando al final de un programa tan denso. Eso es más del 70% de retención. Exactamente. Y ese es el dato que desmonta la teoría del parche. Esa cifra nos está gritando una realidad innegable. ¿Cuál? Que el nivel de sufrimiento y de malestar psicológico en las plantas del hospital era tan insostenible que este curso dejó de ser un simple adorno en el currículum. Ya. Se transformó en una necesidad casi biológica, ¿no? Eso es. Cuando alguien exhausto decide sacrificar su escaso tiempo libre para conectarse a un Zoom de 90 minutos, no lo hace por pura curiosidad intelectual. Desde luego que no. Lo hace porque el programa le está proporcionando un dique de contención, un mecanismo de supervivencia estructurado para poder equilibrar la carga sin romperse emocionalmente en el intento. Vale, ¿te compro la idea? Compramos que hay un nivel de retención altísimo y que el esfuerzo humano por asistir es titánico. Sí, Pero la gente también se queda en reuniones inútiles o en terapias que no funcionan solo por inercia o por tener un espacio donde desahogarse. es verdad. Entonces, ¿cómo sabemos empíricamente que esto no era solo un muro de las lamentaciones digital? ¿Cómo demostramos que verdaderamente hubo un cambio en la arquitectura mental de estos sanitarios? Porque, afortunadamente, el estudio no se basó únicamente en impresiones subjetivas o en testimonios bonitos al final del curso. Menos mal. Para medir la transformación de forma rigurosa, se utilizó una herramienta clínica validada a nivel internacional, el cuestionario MAS. Más, que corresponde a las siglas en inglés de Mindful Attention Awareness Scale, si no me equivoco. Exacto. Este instrumento se administró a través de formularios digitales, concretamente Google Forms, en 2 momentos críticos, en la fase pretest, antes de iniciar la primera semana, y en la fase post-test, justo al concluir el programa. Vale. ¿Y los números? Los números resultantes son categóricos. El análisis comparativo reveló mejoras estadísticamente significativas en 13 de las 15 dimensiones que evalúa esta escala. 13 de 15. Madre mía. No estamos hablando de una ligera fluctuación o de sentirse un poco más relajado el fin de semana. Para nada. Es un cambio profundo. Pero, a ver, para quienes no estamos familiarizados con la psicometría, ¿qué significa realmente mejorar en las dimensiones del MAS? ¿Qué mide exactamente este cuestionario en la cabeza, pongamos, de una enfermera de la UCI? Bueno, el cuestionario MAS no pregunta directamente algo tipo ¿estás estresado? Ya, sería demasiado obvio. Lo que evalúa es la frecuencia con la que una persona experimenta desconexión o falta de atención en su vida diaria. Los ítems son afirmaciones cotidianas.
Por ejemplo, Cosas como me encuentro haciendo cosas sin prestar atención, rompo o tiro cosas por descuido, o escucho a alguien con un oído mientras hago otra cosa. o sea, cosas que nos pasan a todos cuando estamos desbordados. Justo. Y una puntuación alta en 13 de esas 15 dimensiones significa que la intervención ha logrado frenar en seco un fenómeno neurológico muy específico, la disociación leve. Wow. Científicamente nos indica un incremento masivo de la conciencia del momento presente. Han dejado de operar mecánicamente. Fíjate, eso me lleva a pensar en la psicología profunda de lo que llamamos el piloto automático. Porque a nivel humano, el piloto automático en un hospital no es pereza. ¿Qué va en absoluto? Es un escudo de titanio. Es la forma que tiene el cerebro de decir, mira, si proceso emocionalmente el sufrimiento de las 40 personas que voy a atender en este turno, no podré levantarme de la cama mañana. Es un mecanismo de pura supervivencia. Así que la mente se disocia. El sanitario va de la habitación 204 a la 205, ajusta el gotero, lee la gráfica de constantes vitales, asiente con la cabeza a la familia y sale. Todo sin estar verdaderamente allí. Sí, es como estar anestesiado por dentro. Y claro, mejorar en el cuestionario más significa, en la práctica clínica, que ese escudo se baja, que cuando abren la puerta de la habitación, su mente y su cuerpo entran al mismo tiempo. Es una imagen preciosa y es exactamente lo que ocurre. La neurociencia del estrés lo explica muy bien con el concepto del secuestro de la amígdala. Ah, el secuestro de la amígdala, sí. Cuando el cerebro percibe un entorno como una amenaza constante, ya sea por el dolor ajeno, la prisa o la toma de decisiones críticas, entra en modo de alarma, lucha o huida. El cuerpo se prepara para lo peor. Exacto. Y en ese estado, el córtex prefrontal, que es la parte del cerebro encargada de la empatía, la paciencia y la toma de decisiones reflexivas, se apaga parcialmente. Claro, no hay energía para la empatía si crees que te persigue un león. Y el piloto automático es el síntoma visible de ese secuestro. Lo que logran esas 14 sesiones de atención plena es reentrenar el sistema nervioso. ¿Para qué exactamente? Para que reconozca que, aunque el entorno sea doloroso, no hay una amenaza inminente para la propia supervivencia física. Restaura la conexión neuronal que permite la empatía. Sin que esa empatía derive en lo que clínicamente se conoce como fatiga por compasión, supongo. Eso es. Permite conectar sin vaciarse por completo. Pero desactivar ese mecanismo de defensa debe dar un vértigo terrible. Estás volviendo a sentir en un lugar que está diseñado en gran parte para albergar sufrimiento. Da vértigo, sí, pero los resultados cualitativos del documento respaldan que este salto al vacío funciona y merece la pena. Porque no solo mejoraron en los números del MAS, ¿verdad? No. Los participantes reportaron mejoras drásticas en la gestión emocional y en la comunicación interpersonal. Y esto me hace pensar en cómo explicamos el mecanismo exacto de esta transformación. Muchas veces usamos esa vieja analogía de las mascarillas de oxígeno en los aviones. Ah, sí, lo de póntela tú primero para poder ayudar al de al lado. Esa misma. Pero, siendo sinceros, siempre me ha parecido una metáfora un poco superficial, un cliché que no explica verdaderamente la fisiología de lo que está ocurriendo ahí dentro. Estoy de acuerdo. Es una metáfora válida para la priorización, pero se queda muy corta para explicar el proceso interno. Claro. La intervención de mindfulness no es simplemente tomar aire antes de ayudar, es una intervención directa sobre el cableado del cuerpo. El documento hace especial hincapié en un concepto transformador. ¿Cuál es? La escucha corporal, algo que se trabajó muchísimo en las sesiones de Zoom y a través de los audios de WhatsApp. Vale. Pues intentemos visualizar esa escucha corporal con una metáfora diferente. Algo más, no sé, mecánico. A ver, sorpréndeme. Imaginemos al profesional sanitario no como un pasajero de avión, sino como el cuadro eléctrico principal de un hospital gigantesco. Por ese cuadro pasa una cantidad de energía brutal. Me gusta por dónde vas. Cada crisis, cada fallecimiento, cada familiar angustiado es un pico de tensión, una subida de voltaje enorme. Si el sistema no tiene un mecanismo de protección, un pico fuerte quema los circuitos y el profesional se funde. Lo que llamamos el burnout, claro. Literalmente estar quemado. Exacto. Pues la atención plena, y en concreto la escucha corporal, no consiste en ignorar la electricidad, actúa como el diferencial, como ese interruptor de seguridad interno. ¡Qué buena imagen! Te enseña a notar el calentamiento de los cables antes de que haya fuego. Es decir, a detectar la mandíbula apretada, la respiración corta o la tensión en el cuello. Ese diferencial salta,
Permite que el sistema se enfríe y se reinicie en cuestión de segundos, evitando que la máquina arda. Es que esa es la mecánica exacta de la escucha corporal. Es la intercepción física de la respuesta del estrés antes de que desencadene una reacción automática y totalmente destructiva. Llevémoslo a un escenario clínico real, a ver. Venga, algo que ocurre cientos de veces al día. Un médico que se aproxima a una sala de espera para comunicar a una familia que el tratamiento de su ser querido no está funcionando. Un momento durísimo. Durísimo. Sin esa escucha corporal, sin ese diferencial del que hablas, el profesional camina por el pasillo envuelto en la ansiedad de la situación. Entra a la sala con el ritmo cardíaco acelerado Con los hombros rígidos, supongo. y un lenguaje no verbal a la defensiva. Totalmente. Y esa tensión, esa energía, el paciente y la familia la leen en microsegundos. Y la absorben. Se genera una barrera invisible pero impenetrable entre ellos. ¿Exacto? En cambio, un profesional que ha pasado por este entrenamiento de 8 semanas utiliza esa caminata por el pasillo de una manera totalmente distinta. ¿Qué hace diferente? Realiza un escaneo corporal rápido. Identifica que tiene el estómago contraído y la respiración atrapada en el pecho. Y utiliza las técnicas aprendidas para enviar una señal biológica de calma a su propio nervio vago. O sea, baja los hombros, alarga la exhalación y entra de otra manera. Cruza el umbral de la puerta desde un estado de regulación real. Y esa pequeña pausa, esa corrección de voltaje, lo cambia absolutamente todo. Porque permite que la comunicación sea compasiva, clara y receptiva. Y ofrece a esa familia destrozada un ancla de estabilidad en el peor momento de sus vidas. ¡Wow! Es sobrecogedor pensar en el poder de esa pausa. Pero hay otro elemento clave en el currículo de esta formación del que tenemos que hablar para entender el cuadro completo. La autocompasión. Uy, sí, un tema vital. Y cuidado aquí porque es un término que en nuestra sociedad a menudo se malinterpreta muchísimo. Ya lo creo que se malinterpreta. Suena a libro de autoayuda barato, a sentir lástima por uno mismo, o, no sé, a justificar la mediocridad o la pereza. ¿Qué significa realmente la autocompasión desde el rigor de la psicología clínica en un entorno hospitalario? Pues mira, es fundamental despejar ese malentendido. La autocompasión clínica no tiene absolutamente nada que ver con la victimización ni con el conformismo. Menos mal. Es, en realidad, un músculo mental de altísimo rendimiento. Imaginemos a una enfermera que comete un error menor al calcular una dosis. Vale. Un error que, digamos, se detecta a tiempo y no tiene consecuencias para el paciente. Pero bueno, es un fallo al fin y al cabo. Sí, un error humano. La respuesta del piloto automático, que es fruto de la autoexigencia brutal que hay en la profesión, es una flagelación mental implacable. Se castiga internamente durante el resto de su turno de 12 horas. Y eso tiene consecuencias fisiológicas, claro. Directas. Dispara su cortisol, drena su energía y, fíjate, aumenta estadísticamente la probabilidad de cometer un segundo error por pura falta de concentración. Se convierte en su peor jueza, claro. Exacto. Pues la autocompasión es la intervención cognitiva que detiene esa espiral. Consiste en aprender a tratarse a uno mismo con el mismo rigor objetivo, pero también con la misma amabilidad con la que tratarías a un compañero al que respetas. Ah, qué interesante. Es el músculo que permite a esa enfermera decirse, vale, he cometido un error porque llevo 16 horas despierta y soy humana, voy a corregirlo, voy a aprender de la falla en el protocolo y sigo adelante. Y entra en la siguiente habitación dejando la culpa atrás. Porque el paciente de la cama 4 la necesita enfocada, no atormentada por el pasado. Exactamente. Al no juzgarse de forma destructiva, la recuperación emocional es rapidísima. Y aquí es donde llegamos a lo que podríamos llamar el gran descubrimiento, el momento de revelación absoluta de este análisis profundo. A ver, cuéntame. Efecto espejo. Y cómo la atención plena funciona como una intervención médica a gran escala. Si tú tienes a un individuo regulado, a un profesional que ha desarrollado ese diferencial interno y esa autocompasión, algo fascinante empieza a ocurrir a su alrededor. Sí, es que el sistema nervioso de los seres humanos es literalmente contagioso. ¿Totalmente? La biología evolutiva lo denomina corregulación. Los seres humanos estamos diseñados para escanear constantemente el estado emocional de quienes nos rodean. Claro, si entras en una unidad de urgencias donde reina el pánico,
Tu ritmo cardíaco se va a sincronizar con ese caos sin que te des cuenta. Inevitablemente. Pero la corregulación también funciona a la inversa. Y ese es el milagro operativo de este programa. Un profesional con el sistema nervioso anclado y sereno actúa como un diapasón en medio del ruido, ¿no? Eso es, su calma biológica es contagiosa para el paciente angustiado, pero también para el residente de primer año que está al borde del colapso o para el auxiliar que está desbordado. Es como si la estabilidad emocional ganada por esos 18 profesionales tras las 14 sesiones actuara como un bálsamo físico en los pasillos de su planta. Es que no están curando solo su propio estrés, están inyectando resiliencia en todo el ecosistema del hospital. Reducen la fricción, desactivan los conflictos antes de que estallen y consiguen devolver la humanidad a un entorno que, bueno, tiende inexorablemente a la mecanización del cuidado diario. Y ese impacto sistémico es precisamente lo que da sentido a uno de los hallazgos más contundentes del estudio cualitativo. ¿Cuál fue? Que la inmensa mayoría de los participantes manifestó que recomendaría activamente esta formación a otros compañeros. Eso es muy revelador, porque en un colectivo profesional tan escéptico, tan exhausto y con tan poco tiempo libre, nadie recomienda conectarse a Zoom 14 tardes si no está íntima y profundamente convencido de que le ha salvado la vida profesional. Es que nadie regala su tiempo libre si no funciona. Por eso la conclusión principal de los autores del documento es tan firme. Subrayan la urgencia de abandonar la mentalidad de proyecto piloto. Ya, de dejar de verlo como algo temporal. Claro. Exigen consolidar este tipo de programas como un recurso formativo estable, continuo y irrenunciable dentro de las estrategias de salud laboral. Pues, llegados a este punto de la reflexión, creo que es vital conectar todo esto con quienes nos están prestando su tiempo hoy para escuchar este análisis a fondo. Sí, es importante bajarlo a tierra. Porque alguien ajeno a la medicina podría preguntarse, a ver, todo esto es un caso de estudio fascinante sobre recursos humanos en la sanidad, pero, en el fondo, ¿por qué debería importarme a mí? Y la respuesta no admite matices. No, no los admite, porque la vulnerabilidad es la única experiencia verdaderamente universal que compartimos. Cualquiera puede ser paciente el día de mañana. Inevitablemente. Todos en algún momento nos sentaremos en una incómoda silla de plástico junto a la cama de alguien a quien amamos profundamente, esperando respuestas. Y en esos momentos de fragilidad absoluta, saber que existen intervenciones validadas científicamente para proteger la salud mental de quienes tendrán nuestra vida en sus manos, bueno, es un asunto de interés primordial para toda la sociedad. Es que no podemos disociar al cuidador del cuidado. La calidad del ecosistema determina la calidad de la interacción, ¿verdad? Exactamente. Si permitimos que nuestro entorno de salud siga enfermo de estrés crónico, de desgaste empático y de agotamiento, el núcleo de la medicina se marchita. Que es el contacto compasivo de un ser humano hacia otro. Eso es. El rigor científico del MAS y de las evaluaciones de este programa demuestran empíricamente que invertir en el bienestar interior del sanitario es invertir de forma directa en el pronóstico y en la experiencia de cada paciente que cruza las puertas de urgencias. Si recogemos todas las piezas de este rompecabezas, desde las videollamadas en plena pandemia hasta la reducción de la disociación, nos queda una verdad irrefutable. Y muy poderosa. La evidencia ha demostrado que la atención plena no es un lujo espiritual, es una herramienta de supervivencia clínica, y nos regala un axioma sobre el que deberíamos construir nuestras políticas de salud. Un profesional que dispone de los mecanismos para sostenerse a sí mismo es, sin margen de error, un profesional capacitado para sostener y curar mejor a los demás. Y fíjate, el resultado último de esa capacitación es la metamorfosis del propio edificio físico. ¿En qué sentido? En que, a través de la autocompasión y la presencia consciente, mitigamos el papel del hospital como una trituradora de vocaciones y lo reconvertimos en lo que siempre debió ser, un lugar de sanación genuina. Una sanación bidireccional, podríamos decir. Totalmente. Que ampara tanto a la persona que entra por la puerta buscando desesperadamente recuperar su salud, como a la persona que cruza esa misma puerta, se pone el uniforme y se prepara para dársela. ¡Qué maravilla! Pasar de la mera supervivencia a la presencia total. Es una transformación profunda que, bueno, nos deja con un interrogante para llevarnos a nuestro propio terreno antes de terminar.
Una buena reflexión final. Si un entrenamiento estructurado de 8 semanas, en escucha corporal y autocompasión, es capaz de devolver la humanidad, la calma y el sentido de propósito a uno de los entornos más críticos, desgarradores y estresantes que ha construido nuestra sociedad, como es la trinchera de un hospital, ¿qué pasaría si decidiéramos aplicar esa misma tecnología interior, ese mismo diferencial, antes de que el sistema se queme, a las áreas más sobrecargadas, ansiosas y automáticas de nuestras propias vidas cotidianas?